Pensé que mi novia era fría por naturaleza, hasta que la vi siendo la mujer más cariñosa del mundo con otro hombre. Fue en la cafetería donde solíamos desayunar los domingos, nuestro lugar especial. Ella estaba sentada frente a él, riendo de esa manera que yo había olvidado que existía, tocándole el brazo con una delicadeza que jamás me había mostrado en nuestros 3 años juntos. Cuando él le apartó un mechón de cabello del rostro, ella cerró los ojos y sonrió como si ese simple gesto fuera lo más hermoso del mundo. Mi café se enfrió en mis manos mientras los observaba desde la esquina opuesta, invisible para ellos, completamente destruido por dentro. Me llamo Sebastián, tengo 31 años y trabajo como ingeniero civil en una empresa constructora. Conocí a Valeria hace 3 años en una conferencia de arquitectura sostenible. Ella era asistente de diseño en un estudio prestigioso y me cautivó desde el primer momento, no por su belleza, que era evidente, sino por su inteligencia y aparente independencia emocional. Nuestra relación comenzó de manera casual, encuentros esporádicos que se convirtieron en algo más serio cuando ella sugirió que nos mudáramos juntos hace 1 año y medio. Desde el principio, Valeria dejó claras sus reglas. Nada de cursilerías, me dijo la primera vez que intenté tomarle la mano en público. No soy de esas mujeres que necesitan constantes muestras de afecto. Pensé que era refrescante, diferente a las relaciones dramáticas que había tenido antes. Me adapté a su frialdad, a sus escasas muestras de cariño, a sus respuestas monosilábicas cuando le preguntaba cómo estuvo su día. Ella decía que así era su personalidad, y yo la creí, convenciéndome de que el amor no necesitaba de gestos grandilocuentes para ser real. Nuestra vida juntos era funcional y predecible. Dividíamos los gastos por igual, cada uno tenía su espacio en el apartamento que rentábamos en el centro de la ciudad, y nuestras interacciones se limitaban a conversaciones superficiales sobre trabajo y planes logísticos. Las noches románticas eran inexistentes. Cuando intentaba abrazarla mientras veíamos televisión, ella se quejaba del calor o decía que necesitaba espacio. Los besos eran breves y mecánicos, como cumplir con un trámite. La intimidad física ocurría con la misma frecuencia y entusiasmo con la que uno paga impuestos, algo necesario pero poco emocionante. Mis amigos notaban la dinámica extraña de nuestra relación. Mi mejor amigo, Ricardo, me lo había dicho más de una vez durante nuestras salidas a tomar cerveza. Hermano, tu novia te trata como si fueras un compañero de cuarto, no como su pareja, me había advertido hace 6 meses. Ella ni siquiera te mira cuando hablas. Yo lo defendía argumentando que no todos expresaban el amor de la misma manera, que Valeria simplemente era más reservada, más práctica. En el fondo, me preguntaba si tenía razón, pero el miedo a quedarme solo me hacía ignorar las señales. La mañana de aquel domingo fatídico comenzó como cualquier otra. Valeria se levantó temprano, se duchó rápidamente y salió del apartamento sin desayunar, diciendo que tenía una reunión urgente con un cliente. Era su excusa habitual los fines de semana, siempre compromisos de trabajo que no podían esperar. Yo había planeado sorprenderla llevándole su café favorito a la oficina de su estudio, un gesto romántico que esperaba la hiciera sonreír, aunque fuera por un segundo. Necesitaba creer que todavía podía sacarle alguna emoción genuina. Llegué a la zona donde estaba su oficina alrededor de las 10 de la mañana, con 2 cafés en mano y una esperanza ridícula en el pecho. Mientras caminaba por la calle principal, pasé frente a nuestra cafetería de los domingos, ese lugar acogedor con ventanales grandes donde solíamos sentarnos cuando recién empezamos a salir. Fue un impulso casual mirar hacia adentro, sin ninguna expectativa particular, y entonces la vi. Valeria estaba sentada en nuestra mesa habitual, la del rincón junto a la ventana con la mejor vista a la fuente del parque. Pero no estaba sola. Frente a ella había un hombre que no reconocí de inmediato, vestido con una camisa clara y jeans, con una sonrisa relajada en el rostro. Pero lo que me congeló en el sitio no fue su presencia, sino la de ella. Valeria reía de una manera que jamás había visto, con la cabeza ligeramente echada hacia atrás, los ojos brillantes, la mano tocando el brazo de él, con una familiaridad que me resultaba dolorosamente extraña. Me quedé paralizado en la acera, incapaz de moverme mientras los observaba a través del cristal. Él le dijo algo que la hizo sonreír con timidez, algo que jamás creí que Valeria pudiera hacer. Ella bajó la mirada como una adolescente enamorada, y luego lo miró de nuevo con una calidez que transformaba completamente su rostro. Era como ver a una persona diferente, alguien cálida y expresiva. Todo lo contrario a la mujer distante con la que compartía mi vida. Entonces, él hizo algo que me partió en dos. Con un gesto completamente natural, le apartó un mechón de cabello que había caído sobre su rostro. Valeria cerró los ojos ante el contacto, sonriendo de esa manera suave y vulnerable que yo había intentado provocar 1000 veces sin éxito. Cuando abrió los ojos,
Lo miró con una ternura tan evidente que sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con toda su fuerza. Los cafés resbalaron de mis manos y se estrellaron contra el pavimento, el líquido caliente salpicando mis zapatos, pero apenas lo noté. Mi mente procesaba la escena en cámara lenta mientras mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Ella era cariñosa. Ella podía reír así. Ella podía ser cálida y expresiva y táctil. Simplemente no conmigo. Nunca conmigo. Me alejé de la ventana antes de que pudieran verme, caminando sin rumbo por las calles con una mezcla de shock y dolor que me impedía pensar con claridad. Terminé sentado en un banco del parque, mirando sin ver a las familias que paseaban a su alrededor. Mi teléfono vibró con un mensaje de Valeria. La reunión se alargó. Llegaré tarde a casa. No me esperes para comer. La traición en esas palabras simples era abrumadora. Mientras ella me enviaba excusas, probablemente seguía sentada en esa cafetería con ese hombre, siendo la persona que nunca fue conmigo. Durante las siguientes 2 horas permanecí en ese banco, procesando 3 años de una relación que ahora veía bajo una luz completamente diferente. No era que Valeria fuera fría por naturaleza, era que era fría conmigo específicamente. Había elegido serlo, y eso significaba que todo lo que habíamos construido juntos era una mentira, una fachada que ella mantenía mientras reservaba su verdadero yo para otra persona. La humillación era casi peor que el dolor. Me había conformado con migajas emocionales mientras ella le daba festines completos a alguien más. Cuando finalmente regresé al apartamento alrededor del mediodía, Valeria aún no había llegado. Me senté en el sofá, mirando las paredes que habíamos pintado juntos, los muebles que habíamos elegido, las fotografías donde sonreíamos para la cámara, con una felicidad que ahora sabía era unilateral. Mi teléfono volvió a vibrar. Ricardo preguntaba si quería ir a ver el partido de fútbol esa noche. Le respondí que sí, necesitaba estar con alguien, cualquier persona que no fuera ella. Valeria llegó cerca de las 4 de la tarde, con una expresión relajada en el rostro que raramente mostraba en casa. «Hola», dijo quitándose los zapatos en la entrada, como si nada. La reunión fue agotadora pero productiva. «Voy a ducharme». La observé mientras caminaba hacia el baño, notando detalles que antes ignoraba. Llevaba un vestido que no había visto antes, uno más femenino y cuidado de lo usual. Su cabello estaba arreglado de manera diferente, más suelta y natural. Incluso su perfume era distinto, más dulce. ¿Con quién era la reunión?, pregunté intentando mantener mi voz neutral. Ella se detuvo en el pasillo sin voltear. Con un cliente nuevo, un arquitecto independiente que quiere colaborar con el estudio. ¿Por qué? Por nada. Solo curiosidad. Me di cuenta de cómo mentía con facilidad, sin siquiera parpadear. Y me pregunté cuántas otras mentiras había tragado sin cuestionarlas durante estos 3 años. Esa noche, mientras Valeria preparaba algo ligero para cenar, yo revisaba mi teléfono buscando respuestas que sabía no encontraría ahí. Abrí su perfil de redes sociales, algo que raramente hacía porque ella era extremadamente privada y publicaba poco. Pero ahí estaba. Una publicación de hace 2 semanas que no había visto antes. Una foto de una taza de café sobre una mesa de madera, con la fuente del parque visible al fondo. Nuestra cafetería. El pie de foto decía simplemente: «Los domingos son para los buenos momentos». Yo había estado en casa ese domingo, esperándola mientras ella supuestamente trabajaba. Seguí revisando su perfil, bajando por la línea de tiempo de los últimos meses. Había más fotos sutiles, nada obvio, pero ahora que sabía qué buscar, los patrones eran claros. Un libro sobre una mesa de café que no era la nuestra. Una vista de la ciudad desde un ángulo que no correspondía a ningún lugar que yo conociera. Un plato de comida en un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. Cada imagen era una pequeña traición, evidencia de una vida paralela que ella había construido lejos de mí. ¿Quieres ver una película?, preguntó Valeria desde la cocina, su voz indiferente como siempre. Tengo trabajo que terminar, respondí cerrando mi teléfono. Ella se encogió de hombros y se sirvió una copa de vino, instalándose en el sofá con su laptop. Así pasamos la noche, ella en su mundo y yo en el mío, como habíamos hecho durante meses, sin que yo me diera cuenta de lo profundo que era realmente ese abismo entre nosotros. A la mañana siguiente, desperté con una claridad brutal. No podía seguir viviendo en esta farsa, pero tampoco podía confrontarla sin saber exactamente qué estaba pasando. Necesitaba evidencias, necesitaba entender la magnitud completa de su engaño antes de tomar cualquier decisión. Durante el desayuno, mientras Valeria revisaba sus mensajes con una pequeña sonrisa en los labios, tomé mi decisión. Descubriría toda la verdad, sin importar cuánto doliera. Los siguientes días se convirtieron en una investigación silenciosa
que me consumía por dentro. Cada mañana me levantaba antes que Valeria, observándola dormir con una mezcla de rabia y dolor que me revolvía el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién era ese hombre? ¿Me había amado alguna vez? ¿O simplemente era conveniente tener un compañero que pagara la mitad de todo mientras ella vivía su verdadera vida en secreto? El martes por la mañana, mientras Valeria se duchaba, revisé su teléfono por primera vez en 3 años. Me temblaban las manos mientras ingresaba su contraseña, la fecha de cumpleaños de su madre que nunca había cambiado. Encontré inmediatamente lo que buscaba en una aplicación de mensajería que raramente usaba conmigo. Una conversación con un contacto guardado simplemente como D. Los mensajes me destrozaron. No eran explícitamente románticos, pero la intimidad era innegable. «Buenos días, hermosa», decía el mensaje más reciente de él. «Ayer fue perfecto como siempre». La respuesta de Valeria. «Todavía puedo sentir tus manos en mi cabello. ¿Cuándo nos vemos de nuevo?» Subí en la conversación, encontrando semanas de mensajes similares, citas disfrazadas de reuniones de trabajo, confesiones sobre lo difícil que era fingir indiferencia, cuando lo único que quería era estar con él. Pero lo que realmente me rompió fue un mensaje de hace 2 meses. Valeria le había escrito: «A veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida si te hubiera conocido antes. Sebastián es buen hombre, pero contigo siento cosas que nunca imaginé posibles». Él respondió: «Lo que sentimos es real, mi amor. Ya encontraremos la manera de estar juntos sin lastimar a nadie». La manera de estar juntos sin lastimarme a mí, querían decir. Como si yo fuera un obstáculo inconveniente en su historia de amor. Escuché el agua de la ducha cerrarse y rápidamente tomé capturas de pantalla de las conversaciones más reveladoras, enviándomelas por correo electrónico antes de dejar el teléfono exactamente como lo había encontrado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Valeria lo escucharía cuando saliera del baño, pero ella simplemente se vistió como siempre, me dio un beso mecánico en la mejilla como siempre, y salió al trabajo como siempre. La normalidad de todo era lo más enfermizo. En la oficina no pude concentrarme en nada. Mis compañeros notaron mi distracción, pero no hice ningún comentario. Durante el almuerzo, revisé las capturas de pantalla una y otra vez, torturándome con cada palabra. Descubrí que D se llamaba Diego, era arquitecto independiente como ella había dicho, y se conocieron hace 8 meses en una conferencia de diseño en otra ciudad. 8 meses de engaño, 8 meses de mentiras, 8 meses donde yo seguía siendo el novio tonto que creía que su frialdad era simplemente su personalidad. Esa tarde llamé a Ricardo desde el estacionamiento de mi oficina, incapaz de guardar esto para mí por más tiempo. «Hermano, necesito hablar contigo», le dije apenas contestó. «Hay algo que descubrí sobre Valeria y no sé qué hacer». Nos encontramos en un bar cerca de su trabajo 1 hora después. Cuando le conté todo, desde la escena en la cafetería hasta los mensajes en su teléfono, su expresión pasó de la sorpresa a la furia. «Ese desgraciado», masculló Ricardo apretando su vaso de cerveza con tanta fuerza que pensé que se rompería. Y ella, después de tratarte como basura durante años, resulta que sí puede ser cariñosa, pero solo con otro tipo. Tienes que confrontarla, Sebastián. Tienes que sacarla del apartamento hoy mismo. Pero yo no estaba seguro de qué hacer. Una parte de mí quería gritarle, exigir explicaciones, hacer una escena. Otra parte, la parte racional que mantenía el control, sabía que necesitaba planear esto cuidadosamente. «No voy a confrontarla todavía», le dije finalmente a Ricardo. «Primero necesito protegerme. El apartamento está a nombre de ambos. Tenemos cuentas compartidas. Hay 1000 cosas que desenredar. Si simplemente la enfrento sin preparación, ella podría manipular la situación a su favor». Ricardo asintió entendiendo mi punto. «Tienes razón, hermano. Estas cosas hay que hacerlas bien. ¿Necesitas ayuda con algo?» «Solo dame unos días para organizar todo», respondí. «Cuando la confronte, quiero que no tenga manera de retorcerlo y hacerse la víctima». Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal frente a Valeria, mientras por dentro me desmoronaba. Compartir la cama con ella sabiendo que soñaba con otro hombre era una tortura. Escucharla hablar sobre su día en el estudio sabiendo que cada palabra era una mentira, me revolvía el estómago. Pero mantuve la fachada, siendo el novio predecible y confiable que siempre fui, mientras secretamente organizaba mi salida. El miércoles fui al banco y cerré nuestra cuenta conjunta de ahorros, transfiriendo mi mitad a una cuenta nueva que abrí solo a mi nombre. Eran 35,000 pesos que habíamos estado guardando supuestamente para comprar un auto nuevo. Valeria ni siquiera lo notó porque raramente revisaba esas cuentas, confiando en que yo manejara las finanzas como siempre había hecho. El jueves contacté al dueño del apartamento y le expliqué la situación,
preguntándole sobre las opciones para terminar el contrato de renta. Él fue comprensivo, y me dijo que podía salirme del contrato inmediatamente si encontraba a alguien que tomara mi lugar, o si pagaba una penalización equivalente a 2 meses de renta. Decidí pagar la penalización, no quería alargar esto más de lo necesario. También llamé a una compañía de mudanzas y reservé un camión para el sábado. El viernes por la mañana, mientras Valeria dormía, empaqué discretamente mis pertenencias más importantes en cajas que había comprado y escondido en el closet del cuarto de invitados. Documentos personales, ropa, algunos libros y objetos sentimentales que no quería dejar atrás. Lo hacía en sesiones de 30 minutos cada vez que ella salía a correr o estaba distraída. No quería que sospechara nada hasta que estuviera listo para irme. Ese viernes por la noche, Valeria llegó a casa más tarde de lo usual, cerca de las 9. Traía una bolsa de comida china y una botella de vino, algo inusual en ella. Pensé que podríamos cenar juntos esta noche, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Hace tiempo que no lo hacemos. La ironía me golpeó como una bofetada. Ahora que probablemente había pasado la tarde con Diego, de repente tenía energía para fingir que le importaba nuestra relación. Durante la cena intentó hacer conversación, preguntándome sobre mi trabajo y mis planes para el fin de semana. Respondí con monosílabos, observándola actuar como si fuera la novia atenta que nunca había sido. ¿Te pasa algo?, preguntó finalmente notando mi distancia. Estás muy callado últimamente. Nada, solo cansancio del trabajo, mentí tomando un trago de vino. Ella pareció aceptar la explicación, y continuó hablando sobre un proyecto nuevo en el estudio, uno que supuestamente estaba desarrollando con ese cliente especial. Después de cenar, Valeria se disculpó para tomar una llamada en el balcón. La observé desde la sala mientras hablaba en voz baja, sonriendo de esa manera que ahora reconocía como reservada exclusivamente para él. Cuando regresó, tenía las mejillas ligeramente sonrojadas. Era mi mamá, dijo evitando mi mirada. Quiere que vayamos a visitarla el próximo mes. Asentí sin decir nada, sabiendo que era otra mentira en la montaña de mentiras que habían construido nuestra relación. Esa noche, acostado junto a ella en la oscuridad, tomé mi decisión final. Mañana sería el último día que pasaría en este apartamento, el último día que fingiría que todo estaba bien. Había organizado todo meticulosamente. Ricardo vendría a ayudarme con la mudanza temprano en la mañana, mientras Valeria estuviera en su clase de yoga. Para cuando ella regresara, yo ya no estaría. No habría escena dramática, no habría gritos ni lágrimas. Simplemente desaparecería de su vida tan fácilmente como ella había desaparecido emocionalmente de la mía. El sábado amaneció nublado y frío, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Valeria se levantó a las 7 como todas las mañanas de fin de semana y se preparó para su clase de yoga. Me quedaré en la casa hoy, le dije cuando ella estaba a punto de salir. Tengo trabajo atrasado que terminar. Ella asintió distraídamente, revisando su teléfono. Nos vemos al mediodía entonces. Tal vez podamos hacer algo juntos en la tarde. Claro, respondí sabiendo que para el mediodía ya estaría muy lejos de ahí. En el momento que la puerta se cerró detrás de ella, llamé a Ricardo. Ya se fue, le dije. Puedes venir cuando quieras. Media hora después llegó con 2 amigos más, Javier y Marco, compañeros de la universidad que habían ofrecido ayudar cuando Ricardo les contó mi situación. El camión de mudanzas llegó poco después y comenzamos a trabajar rápidamente. Fue sorprendente ver cuán poco de ese apartamento era realmente mío. La mayoría de los muebles los había comprado Valeria, con ese gusto minimalista que a ella le gustaba, pero que a mí siempre me había parecido frío. Me llevé mi cama, mi escritorio, mi librero y algunas cosas de la cocina que había traído de mi antiguo apartamento. El resto lo dejé todo exactamente como estaba. No quería nada que me recordara a ella o a esta etapa de mi vida. Mientras empacábamos, Ricardo encontró una caja en el fondo del closet que no había visto antes. «Hermano, mira esto», me llamó sosteniendo un álbum de fotos. Lo abrí y encontré fotografías de Valeria con Diego que databan de varios meses atrás. Estaban en restaurantes, en parques, en la playa durante lo que parecía ser un fin de semana fuera de la ciudad. En cada foto, Valeria lucía radiante, completamente distinta a la mujer apática que yo conocía. La rabia que había estado conteniendo durante días, finalmente estalló. «Toma fotos de eso», me dijo Ricardo viendo mi expresión. «Puede que las necesites después». Tenía razón. Fotografié cada imagen del álbum antes de dejarlo exactamente donde lo encontramos. Cuando terminamos de empacar, eran las 11 de la mañana. El apartamento lucía vacío en las áreas donde habían estado mis cosas, pero no devastado. Valeria probablemente ni siquiera notaría algunas de las cosas que faltaban hasta días después. Antes de irme, dejé una carta sobre la mesa del comedor. No era larga ni dramática, solo directa y honesta. «Valeria», me escribí, «sé lo de Diego. Sé que llevan viéndose hace 8 meses. Vi los mensajes, vi las fotos.
Vi cómo eres con él de la manera que nunca fuiste conmigo. No voy a pedirte explicaciones porque ya no me importan. Me voy. Mis cosas se fueron conmigo, y mi mitad del dinero de la cuenta de ahorros también. Ya hablé con el dueño, y pagué mi parte para salir del contrato. El apartamento es todo tuyo ahora. Puedes llenar ese espacio vacío con quien realmente te hace feliz. No me busques, no me llames. Ya no hay nada que decir. Sebastián, dejé mis llaves junto a la carta y salí del apartamento por última vez. Ricardo y los demás ya habían llevado mis cosas al nuevo lugar que había rentado, un estudio pequeño pero cómodo cerca de mi oficina. ¿Estás bien, hermano?, me preguntó Ricardo mientras conducíamos hacia mi nueva casa. No lo sé, respondí honestamente. Pero estaré mejor que quedándome en esa mentira. Llegamos al nuevo apartamento cerca del mediodía. Era mucho más pequeño que el anterior, solo un ambiente con cocina integrada y un baño, pero era mío completamente. No había recuerdos compartidos en esas paredes. No había fantasmas de una relación falsa. Mientras desempacaba, mi teléfono comenzó a sonar. Era Valeria. Ignoré la llamada. Siguió llamando cada 5 minutos durante la siguiente hora, hasta que finalmente le envié un mensaje. Leí la carta. No hay nada más que hablar. Los mensajes comenzaron a llegar en avalancha. Sebastián, por favor, tenemos que hablar. Esto es un malentendido. Te lo puedo explicar todo. No puedes simplemente irte así. Después de 3 años juntos me debes al menos una conversación. Cada mensaje me causaba menos dolor que el anterior. Bloqueé su número después del 10º mensaje. No le debía nada. Especialmente no después de 8 meses de traición y años de indiferencia emocional disfrazada de personalidad. Ricardo se quedó conmigo esa tarde, ayudándome a organizar el nuevo espacio y manteniéndome distraído con conversación. Hermano, hiciste lo correcto, me dijo mientras armábamos mi cama. Esa mujer no te merecía. Alguien que puede ser tan cariñosa con otro tipo, pero tratarte a ti como basura no vale la pena. Yo sé, respondí aunque una parte de mí todavía procesaba la magnitud de todo. Es solo que 3 años es mucho tiempo para descubrir que todo era mentira. Esa noche, acostado en mi nueva cama en mi nuevo apartamento, me sentí extrañamente liberado a pesar del dolor. No había tensión esperando a que Valeria llegara a casa. No había que fingir estar bien cuando todo estaba mal. No había que aceptar migajas de afecto mientras ella le daba banquetes a alguien más. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir un peso en el pecho. El domingo desperté con una claridad nueva. Revisé mi teléfono y encontré 27 mensajes de Valeria desde diferentes números. Al parecer había pedido prestados teléfonos de amigos y familia para seguir intentando contactarme. Los mensajes variaban entre súplicas desesperadas y acusaciones furiosas. Primero me rogaba que habláramos, luego me acusaba de ser dramático y exagerado. Después volvía a las súplicas. El patrón era predecible y patético. Uno de los mensajes decía: Diego no significa nada. Tú eres quien importa. Solo estaba confundida, pero ahora veo claro. La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. Había visto esas fotos, había leído esos mensajes. Diego no era nada para ella, igual que yo no era nada para él. Pero ambos éramos algo. La diferencia era que a Diego ella le daba su verdadero yo, mientras que a mí me daba una versión vacía y apática. Decidí responder solo una vez más. Necesitaba cerrar este capítulo completamente. Le escribí desde mi correo electrónico. Valeria, lo que tenías con Diego claramente significaba algo, o no habrías mantenido esa doble vida durante 8 meses. Pero eso ya no me importa. Lo que me importa es que durante 3 años acepté tu frialdad creyendo que era tu naturaleza cuando en realidad elegiste ser así conmigo. Vi cómo eres con él, y me di cuenta de que nunca me amaste realmente. Está bien, la gente no puede forzar sentimientos que no tiene, pero no voy a seguir en una relación donde soy el plan B. Te deseo lo mejor pero lejos de mí. No respondas a este correo porque no leeré más mensajes tuyos. Adiós. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por las mañanas me despertaba sintiéndome libre y aliviado, pero por las noches la soledad me golpeaba con fuerza. No era que extrañara a Valeria específicamente, sino la idea de tener a alguien en casa, incluso si esa persona nunca había estado realmente presente. 3 años de rutina no se borran de un día para otro, sin importar cuán tóxica fuera esa rutina. El lunes regresé al trabajo intentando mantener una apariencia normal. Mis compañeros notaron algo diferente en mí, pero nadie preguntó directamente. Durante el almuerzo, mi jefe Raúl se sentó a mi lado en la cafetería. Sebastián, te veo distraído últimamente. ¿Todo bien? Le di una versión resumida de la situación, omitiendo los detalles más dolorosos. Él asintió comprensivo. Las rupturas son difíciles, especialmente después de tanto tiempo. Si necesitas unos días libres para aclarar tu cabeza, solo avísame.
Esa tarde recibí un correo electrónico inesperado. Era de la mamá de Valeria, Elena, una mujer que siempre había sido amable conmigo durante los años que estuve con su hija. Sebastián, escribió. Valeria me contó lo que pasó. No sé todos los detalles y no voy a meterme en eso, pero quería decirte que siempre fuiste bienvenido en nuestra familia, y lamento que las cosas terminaran así. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa. El mensaje era simple pero significativo. Al menos alguien de su familia reconocía que yo había sido una buena pareja. El martes por la noche, mientras cenaba solo en mi nuevo apartamento, escuché que tocaban insistentemente a mi puerta. Mi corazón se aceleró sabiendo que probablemente era Valeria. Había sido cuidadoso de no decirle a nadie excepto a Ricardo mi nueva dirección, pero ella era inteligente y probablemente había encontrado la manera de localizarme. Miré por la mirilla y efectivamente ahí estaba, con los ojos rojos e hinchados. Claramente había estado llorando. «Sebastián, por favor», gritó a través de la puerta. «Sé que estás ahí. Solo déjame explicarte. Necesito que me escuches». Me quedé en silencio del otro lado, mi espalda contra la pared, debatiendo qué hacer. Parte de mí quería abrir y escuchar lo que tenía que decir, pero la parte racional sabía que no había explicación que justificara 8 meses de engaño. «No voy a abrir, Valeria», le dije finalmente. «Ya te dije todo lo que tenía que decir. Por favor, vete». Ella comenzó a sollozar más fuerte. «Cometí un error terrible. Diego no significa nada comparado contigo». Estaba confundida, asustada de comprometerme realmente. Contigo las cosas eran tan serias y eso me aterraba. Su explicación solo confirmó lo que ya sabía. Yo representaba seguridad y estabilidad, mientras que Diego representaba pasión y emoción. Ella quería tener ambos mundos, y cuando yo descubrí su engaño, de repente el mundo seguro ya no estaba disponible. Si yo era tan importante, le grité a través de la puerta. ¿Por qué durante 3 años nunca me mostraste ni una fracción del cariño que le dabas a él? ¿Por qué cada intento mío de ser afectuoso era rechazado? ¿Por qué tratarme con tanta frialdad si supuestamente me amabas? Dime, Valeria, ¿en algún momento realmente sentiste algo genuino por mí, o solo era conveniente tener a alguien que pagara la mitad de todo mientras vivías tu verdadera vida con otro? El silencio del otro lado de la puerta fue más revelador que cualquier respuesta. Después de unos segundos escuché sus pasos alejándose, y luego el sonido del elevador. Me deslicé hasta quedar sentado en el suelo, temblando por la confrontación. Mi teléfono vibró con un mensaje de ella. «Tienes razón en todo. Fui egoísta y cruel. Nunca te valoré como debía. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Entiendo si nunca me perdonas». Borré el mensaje sin responder. El miércoles, Ricardo me invitó a tomar unas cervezas después del trabajo. «Necesitas salir de ese apartamento, hermano», me dijo. «No puedes quedarte ahí encerrado procesando todo esto solo». Fuimos a un bar deportivo cerca de su casa donde nos encontramos con Javier y Marco, los amigos que habían ayudado con mi mudanza. Ellos me recibieron con palmadas en la espalda y comentarios de apoyo que agradecí genuinamente. Durante la noche, mientras veíamos un partido de fútbol y bebíamos cerveza, ellos compartieron sus propias historias de rupturas difíciles. Marco había descubierto que su novia de 5 años lo engañaba con su mejor amigo. Javier había terminado un matrimonio de 2 años cuando se dio cuenta de que su esposa solo se había casado con él por la visa. Escuchar sus experiencias me hizo sentir menos solo en mi dolor. La traición y el engaño eran más comunes de lo que me gustaba admitir. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, les confesé después de mi tercera cerveza. No es solo el engaño con Diego. Es darme cuenta de que durante 3 años acepté migajas de afecto, creyendo que era todo lo que ella podía dar, cuando en realidad elegía activamente no dármelo. Me conformé con tan poco porque tenía miedo de quedarme solo, y mientras yo me conformaba, ella estaba viviendo una historia de amor paralela con alguien más. Ricardo puso su mano en mi hombro. «Hermano, lo importante es que ya saliste de ahí. Ahora puedes encontrar a alguien que realmente te valore, alguien que te dé todo su afecto sin reservas. Valeria te hizo un favor mostrándote su verdadera cara. Imagínate si te hubieras casado con ella, o hubieran tenido hijos antes de descubrirlo». Sus palabras tenían sentido, pero el dolor seguía siendo muy fresco para que pudiera ver el lado positivo. El jueves recibí un paquete en mi oficina. Era de Valeria. Reconocí su letra en la etiqueta. Dentro había una caja con algunas cosas mías que aparentemente había olvidado en el apartamento. Una sudadera, algunos libros, unos audífonos. También había una carta larga, al menos 5 páginas escritas a mano. La guardé en mi cajón sin leerla. No estaba listo para más explicaciones o disculpas. Quizás algún día tendría la fortaleza emocional para leerla, pero ese día no era hoy.
Esa noche, mientras cenaba comida tailandesa directamente del contenedor, mi teléfono sonó con un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. «¿Sebastián?», dijo una voz masculina que no reconocí. «Soy Diego. Necesitamos hablar». Mi primera reacción fue colgar inmediatamente, pero la curiosidad me ganó. «¿Qué quieres?», le pregunté con voz fría. «Quiero que sepas que no sabía que Valeria tenía novio hasta hace unos días», respondió rápidamente. Ella me dijo que estaban separados, que solo compartían apartamento hasta encontrar otro lugar. Yo nunca hubiera. «Mentiroso», lo interrumpí. «Vi los mensajes, Diego. Ella te escribió sobre mí hace 2 meses. Sabías perfectamente que yo existía y seguiste viéndola de todas formas». Hubo un silencio incómodo del otro lado. «Mira», continuó finalmente, «tienes razón, lo sabía y fue una mierda de mi parte seguir adelante. Pero necesito que entiendas que lo que Valeria y yo tenemos es real. Nos enamoramos sin quererlo, y ahora estamos tratando de hacer las cosas bien». «¿Hacer las cosas bien?», repetí incrédulo. ¿Eso incluye llamarme para decirme que tu relación de infidelidad es amor verdadero? No te llamé para restregártelo en la cara, dijo defensivamente. Te llamé porque Valeria está destrozada. No come, no duerme, solo llora todo el día. Pensé que tal vez si hablabas con ella y le dabas algo de cierre, podría empezar a sanar. La audacia de su petición me dejó sin palabras por un momento. Déjame ver si entiendo, le dije lentamente. Tú, el tipo que se acostó con mi novia durante 8 meses, me estás pidiendo que hable con ella para que se sienta mejor sobre haberme traicionado. ¿Escuchas lo ridículo que suena eso? Valeria tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Si está destrozada es porque finalmente tiene que enfrentar el daño que causó, no porque yo sea cruel al negarle el perdón. Solo quería intentarlo, murmuró Diego. Ella realmente te amaba a su manera. No, corregí. Ella me quería de la manera en que uno quiere a un mueble cómodo y funcional. Útil pero no especial. Tú fuiste quien recibió su verdadero amor, así que disfrútalo. Solo espero que nunca tengas que preguntarte si hay otro Sebastián en algún lugar recibiendo las migajas, mientras ella te da lo mejor de sí a otra persona. Colgué antes de que pudiera responder, y bloqueé ese número también. El viernes me sentí extrañamente energizado. La conversación con Diego, aunque molesta, había solidificado algo en mí. Ya no sentía dudas sobre mi decisión de irme. Valeria y Diego podían tener su historia de amor construida sobre mentiras y traición. Yo me enfocaría en reconstruir mi vida sobre bases más sólidas. Durante el almuerzo fui al gimnasio que estaba cerca de mi nueva oficina y me inscribí. Necesitaba un nuevo hobby, una nueva rutina que no estuviera contaminada por recuerdos de ella. Esa tarde, mi hermana Camila me llamó desde otra ciudad donde vivía con su familia. «Mamá me contó lo de tu ruptura con Valeria», dijo con voz preocupada. «¿Cómo estás, hermano?». Le conté toda la historia con más detalle del que había compartido con mis padres. Camila siempre había sido mi confidente, la única persona que realmente entendía mis emociones sin juzgarme. Sabía que había algo raro con ella, comentó cuando terminé de explicar. Las veces que los visitamos, Valeria siempre parecía estar físicamente ahí, pero mentalmente en otro lugar. Como si estar contigo fuera una obligación y no una elección. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre todas las señales que había ignorado. Las fiestas familiares, donde Valeria siempre encontraba excusas para irse temprano. Las vacaciones que nunca quiso tomar conmigo porque siempre tenía compromisos de trabajo de último momento. Las fotografías donde yo sonreía genuinamente, mientras ella apenas esbozaba una expresión neutral. Todo había estado ahí, evidente para cualquiera que quisiera ver. Pero yo había elegido la ceguera porque la alternativa era demasiado dolorosa. El sábado decidí hacer algo que había pospuesto durante años por Valeria. Fui a una librería enorme en el centro de la ciudad y pasé horas explorando cada sección, comprando libros sobre temas que me interesaban pero que ella siempre había considerado aburridos. Historia militar, biografías de exploradores, novelas de ciencia ficción. Llené una bolsa completa y me sentí como un niño en una tienda de dulces. Era liberador hacer algo solo porque yo quería, sin tener que considerar la opinión de alguien más. Por la tarde visité a mis padres para una comida familiar que había estado evitando desde la ruptura. Mi madre me recibió con un abrazo apretado y ojos preocupados. «Estás muy delgado, hijo», dijo inmediatamente. «¿Estás comiendo bien?». Mi padre, más reservado como siempre, me dio una palmada en el hombro y murmuró algo sobre que había más peces en el mar. Durante la comida evitamos hablar directamente sobre Valeria, aunque el tema flotaba en el aire como un fantasma. Después del postre, mi padre me llevó al garage con la excusa de mostrarme algo en su auto. Una vez solos,
Se volvió hacia mí con una expresión seria. Hijo, sé que estás pasando por un momento difícil, y no soy bueno con estas cosas emocionales. Pero quiero que sepas algo. Tu madre y yo nunca estuvimos completamente convencidos con Valeria. Era educada y todo, pero siempre sentimos que no te trataba con el cariño que merecías. No dijimos nada porque eras feliz, o al menos parecías serlo. Sus palabras me sorprendieron. Mi padre raramente hablaba sobre sentimientos o relaciones. ¿Por qué no me dijeron nada?, le pregunté. Se encogió de hombros incómodo, porque eres adulto y tienes que tomar tus propias decisiones. Pero ahora que terminó, quiero que sepas que no es tu culpa. Algunas personas simplemente no tienen la capacidad de amar completamente, y eso dice más sobre ellos que sobre ti. Hiciste lo correcto al irte cuando descubriste la verdad. El domingo por la mañana decidí dar un paso más en mi proceso de sanación. Bloqueé a Valeria en todas mis redes sociales y borré todas las fotografías de nosotros juntos de mi teléfono y computadora. No las guardé en ningún lado. Simplemente las eliminé permanentemente. Necesitaba cortar todos los lazos visuales que me conectaban a ese capítulo de mi vida. Fue doloroso presionar el botón de eliminar en cada álbum, pero también catártico. Por la tarde organicé mi nuevo apartamento de manera más definitiva. Colgué cuadros en las paredes. Acomodé mis libros en el librero nuevo que había comprado. Incluso compré plantas para darle vida al espacio. Este lugar era completamente mío, sin compromisos ni consideraciones hacia los gustos de alguien más. Elegí los colores que me gustaban, la distribución que me parecía funcional, los adornos que tenían significado para mí. Mientras ordenaba, encontré la carta de Valeria que había guardado en mi mochila sin leer. La sostuve en mis manos por varios minutos, debatiendo si darle la oportunidad de explicarse. Finalmente la abrí y comencé a leer. Era exactamente lo que esperaba. Disculpas floridas, explicaciones sobre su confusión emocional, promesas de que podía cambiar si le daba otra oportunidad. Pero una frase en particular me llamó la atención. Sé que fui fría contigo, pero era mi manera de protegerme de ser herida. Con Diego me sentí lo suficientemente segura para bajar la guardia. Esa admisión, probablemente involuntaria, lo decía todo. Ella se había sentido segura con Diego para mostrar su verdadero yo, porque él era emocionante y nuevo, mientras que conmigo se sentía lo suficientemente segura como para no esforzarse porque sabía que yo estaría ahí sin importar qué. Yo era el plan de respaldo confiable mientras ella exploraba su historia de amor real con alguien más. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura sin terminar de leerla. Las semanas siguientes se convirtieron en un proceso gradual de redescubrimiento. Cada día me despertaba sin el peso de fingir que todo estaba bien, sin tener que adaptarme a los estados de ánimo impredecibles de Valeria, sin preguntarme qué había hecho mal para merecer su frialdad. La libertad era embriagadora pero también aterradora. Después de 3 años de construir mi vida alrededor de otra persona, tenía que reaprender quién era yo sin ese contexto. Un martes por la tarde, 2 semanas después de mudarme, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Valeria y Diego tomados de la mano en un parque, sonriendo a la cámara. El mensaje decía: pensé que deberías saber que Diego y yo hemos hecho oficial nuestra relación. Gracias por dejarnos ser felices. La crueldad casual de ese mensaje me dejó sin aliento. No bastaba con haberme traicionado, ahora necesitaba restregarme su felicidad en la cara. Le mostré el mensaje a Ricardo esa noche, durante nuestra rutina semanal de cervezas. Esa mujer está enferma, hermano, dijo sacudiendo la cabeza con disgusto. ¿Quién hace algo así? Alguien que necesita validación, respondí. Necesita creer que lo que hizo estuvo bien, que su historia con Diego es tan especial que justifica el daño que causó. Si yo reacciono con dolor o rabia, ella puede sentirse culpable, pero si me ve seguir adelante sin importarme, su narrativa se desmorona. Decidí responder de la manera que más le dolería, con completa indiferencia. Les deseo lo mejor, escribí simplemente, nada más, ni sarcasmo, ni rabia, ni dolor. Solo una respuesta neutral que comunicaba claramente que ya no tenían ningún poder emocional sobre mí. Bloqueé ese número también inmediatamente después de enviar el mensaje. Ricardo me miró con aprobación. Eso es, hermano. No les des el drama que están buscando. El viernes de esa semana, mi jefe Raúl me llamó a su oficina. Tengo un proyecto interesante para ti, dijo indicándome que me sentara. Es una construcción grande en la costa, un complejo de departamentos de lujo. El cliente quiere a nuestro mejor ingeniero supervisando cada fase. Serían 3 meses en el sitio, con viáticos completos y un bono sustancial al terminar. ¿Te interesa? La oferta era perfecta. 3 meses lejos de la ciudad, completamente inmerso en trabajo, sin posibilidad de encontrarme accidentalmente con Valeria o Diego. Acepto, respondí sin dudar. ¿Cuándo empiezo? Raúl sonrió. En 2 semanas. Te enviaré todos los detalles por correo.
Sebastián, agregó cuando me levantaba para irme, sé que has estado pasando por un momento difícil. Este proyecto podría ser exactamente lo que necesitas para limpiar tu mente y empezar de nuevo. Tenía razón. La perspectiva de 3 meses en un ambiente completamente nuevo era exactamente lo que necesitaba para completar mi proceso de sanación. Durante esos días previos a mi partida, empecé a notar cambios en mí mismo. Había perdido peso no por depresión, sino porque había empezado a hacer ejercicio regularmente en el gimnasio. Mi rutina diaria ya no giraba alrededor de adaptarme a los horarios y humores de Valeria. Podía quedarme trabajando tarde sin sentirme culpable. Podía salir con amigos sin tener que dar explicaciones. Podía tomar decisiones basándome únicamente en lo que yo quería. Una noche, mientras cenaba en un restaurante japonés que Valeria siempre había rechazado visitar porque no le gustaba el pescado crudo, me di cuenta de algo importante. Durante 3 años había moldeado mis preferencias, mis actividades, incluso mi personalidad para acomodar a alguien que nunca había hecho el mismo esfuerzo por mí. Había dejado de ver a ciertos amigos porque a ella le parecían inmaduros. Había renunciado a hobbies que disfrutaba porque ella los consideraba pérdida de tiempo. Me había convertido en una versión menos auténtica de mí mismo, con la esperanza de que eso la hiciera amarme más. El sábado antes de mi viaje a la costa, Ricardo organizó una pequeña despedida con nuestro grupo de amigos. Fuimos a un bar con karaoke, algo que Valeria siempre había odiado y que por ende yo nunca hacía. Esa noche, después de algunas cervezas, me subí al escenario por primera vez en años y canté una canción de rock que me encantaba. No lo hice bien, desafiné en varias partes, pero me divertí inmensamente. Mis amigos gritaron y aplaudieron, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente yo mismo. Después del karaoke, mientras caminábamos de regreso al estacionamiento, Javier me comentó algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. Hermano, hoy te vi más animado que en los últimos 3 años. Es como si finalmente hubieras vuelto a ser tú. Marco asintió. Sí, recuerdo cuando te conocimos en la universidad, eras mucho más relajado, más divertido. Después de que empezaste con Valeria, era como si te hubieras apagado. Sus observaciones me hicieron reflexionar sobre cuánto había perdido de mí mismo, sin siquiera darme cuenta. El domingo en la mañana, mientras empacaba para mi viaje a la costa, mi teléfono sonó con un número privado. Dudé, pero finalmente contesté. Era Elena, la mamá de Valeria. Sebastián, sé que probablemente no quieres hablar con nadie relacionado a mi hija, pero necesitaba llamarte. Su voz sonaba cansada y preocupada. Dime, Elena. Respondí con cautela. Valeria no está bien, continuó. Casi no sale de su cuarto. Ha faltado al trabajo varios días. Su relación con Diego terminó hace una semana, porque él decidió que no quería estar con alguien que claramente seguía enamorada de su ex. La ironía de la situación no se me escapó. Valeria había destruido nuestra relación por Diego, solo para que Diego la dejara porque ella no podía superarme. No sé qué quieres que haga, Elena. Le dije honestamente. Yo no causé esto. Ella tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Lo sé, suspiró Elena. No te estoy llamando para pedirte que vuelvas con ella. Solo quería que supieras que está pagando el precio de lo que hizo. Tal vez eso te dé algo de paz. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. Parte de mí sentía una satisfacción oscura al saber que Valeria estaba sufriendo, que finalmente entendía una fracción del dolor que me había causado. Pero otra parte, la parte más saludable, simplemente sentía indiferencia. Su sufrimiento no deshacía el daño que me había hecho, ni restauraba el tiempo que había perdido con ella. Era simplemente el resultado natural de sus acciones, y ya no era mi responsabilidad consolarla o arreglarla. Esa tarde, mientras terminaba de preparar mis maletas, encontré una caja en el fondo de mi closet con algunas cosas que había guardado del apartamento que compartía con Valeria. Dentro, había una bufanda que ella me había regalado en nuestro primer aniversario. Probablemente el único regalo que alguna vez me había dado con algo de pensamiento detrás. También había un llavero con nuestras iniciales que compré en uno de los pocos viajes que hicimos juntos. Sostuve estos objetos por un momento, esperando sentir nostalgia o dolor, pero solo sentí desapego. Bajé al contenedor de basura del edificio y tiré la caja completa sin abrir. No necesitaba guardar recordatorios de una relación que había sido fundamentalmente desigual desde el principio. Cada objeto que mantenía era como una cadena que me ataba a ese pasado doloroso. Era hora de cortar todas esas cadenas de una vez por todas y permitirme ser completamente libre. El lunes por la mañana llegué al sitio de construcción en la costa. Era un proyecto impresionante, un complejo de 15 edificios que se extendía a lo largo de varios kilómetros de playa. Mi alojamiento era un departamento pequeño pero cómodo en uno de los edificios ya terminados, con vista al océano. Después de desempacar, pasé la tarde familiarizándome con los planos y conociendo al equipo de construcción que estaría bajo mi supervisión.
Esa primera semana me sumergí completamente en el trabajo. Las jornadas eran largas, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, supervisando cada aspecto de la construcción. El trabajo físico y mental era agotador, pero también terapéutico. No tenía tiempo ni energía para pensar en Valeria o en el pasado. Por las noches caía en la cama exhausto y dormía profundamente sin sueños ni pesadillas. El segundo fin de semana en la costa, decidí explorar el pueblo cercano. Era un lugar pequeño y pintoresco, con calles empedradas y restaurantes con vista al mar. Entré a un café local para tomar un descanso y pedí un café con leche y un panecillo. Mientras esperaba mi orden, noté a una mujer en la mesa de al lado que leía el mismo libro que yo había comprado recientemente sobre expediciones árticas. «Perdona», le dije impulsivamente. «¿Ese es el libro de Shackleton?» Ella levantó la vista sorprendida y sonrió. «Sí. ¿Lo has leído?» «Estoy a la mitad», respondí. «La parte donde el barco queda atrapado en el hielo es increíble». Su sonrisa se amplió. «Espera a llegar a la parte del viaje en el bote salvavidas. No podrás creer que sea una historia real». Nos presentamos. Su nombre era Patricia y era bióloga marina trabajando en un proyecto de investigación en la zona. Terminamos conversando durante más de una hora sobre libros, viajes y nuestros respectivos trabajos. Era una conversación fluida y natural, sin las tensiones o silencios incómodos que habían caracterizado mis interacciones con Valeria. Patricia tenía una risa contagiosa y una manera apasionada de hablar sobre las cosas que le interesaban. Cuando nos despedimos intercambiamos números de teléfono, prometiendo encontrarnos de nuevo para seguir discutiendo el libro. Durante las siguientes semanas, Patricia y yo nos volvimos amigos. Nos encontrábamos los fines de semana para tomar café, caminar por la playa o simplemente conversar sobre la vida. Ella sabía sobre mi ruptura reciente, se lo había contado durante una de nuestras conversaciones, pero no presionaba ni hacía preguntas incómodas. Simplemente estaba presente, ofreciendo su amistad sin expectativas ni demandas. Un sábado, mientras caminábamos por la playa al atardecer, Patricia me preguntó cómo me sentía realmente sobre todo lo que había pasado. «Mejor», respondí honestamente. Al principio pensé que nunca superaría el dolor de la traición, pero ahora veo que lo que más duele no es perder a Valeria, sino darme cuenta de cuánto tiempo perdí con alguien que nunca me valoró. Ella asintió comprensiva. A veces las peores relaciones son las que nos enseñan las lecciones más importantes sobre lo que realmente merecemos. Esa noche, de regreso en mi departamento, me di cuenta de que había pasado todo el día sin pensar en Valeria ni una sola vez. Era la primera vez desde la ruptura que ella no ocupaba algún espacio en mi mente durante un día completo. Me sentí en el balcón mirando el océano oscuro, escuchando el sonido de las olas, y finalmente sentí algo que había estado ausente durante meses. Paz genuina. A medida que pasaban las semanas en la costa, me volví más involucrado en mi trabajo y en mi nueva rutina. El proyecto avanzaba según lo planeado, mi equipo respondía bien a mi liderazgo, y por primera vez en años me sentía verdaderamente competente y apreciado profesionalmente. Raúl llamaba semanalmente para revisar el progreso, y siempre terminaba la conversación con comentarios positivos sobre mi desempeño. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de ventanas en uno de los edificios, recibí un mensaje de texto de un número que no tenía guardado, pero que reconocí como de la zona donde vivía antes. El mensaje decía: «Sebastián, soy Sandra, la prima de Valeria. Sé que probablemente no quieres saber nada de la familia, pero pensé que deberías saber que Valeria está en terapia ahora. Está tratando de entender por qué hizo lo que hizo. No espero que te importe, solo quería que supieras». Leí el mensaje varias veces, esperando sentir algo. Satisfacción tal vez, o vindicación al saber que finalmente estaba enfrentando sus problemas. Pero todo lo que sentí fue una distancia emocional enorme. Valeria y su proceso de sanación ya no eran mi responsabilidad o mi preocupación. Que ella estuviera en terapia era bueno para ella y para cualquier futura pareja que tuviera, pero ya no tenía nada que ver conmigo. No respondí al mensaje. El último fin de semana antes de regresar a la ciudad, Patricia me invitó a una cena de despedida en su casa. Había preparado una comida elaborada de mariscos frescos y vino blanco. Durante la cena hablamos sobre nuestros planes futuros. Ella estaría en la costa por 6 meses más antes de regresar a la universidad donde enseñaba. Yo volvería a la ciudad, pero ya con una perspectiva completamente diferente sobre mi vida. Antes de irme esa noche, Patricia me dio un abrazo largo. «Gracias por estos meses, Sebastián. Has sido un amigo maravilloso en un momento donde ambos necesitábamos compañía». «Y gracias a ti, Patricia», respondí sinceramente. «Me ayudaste a recordar que puedo conectar genuinamente con alguien, que no todas las mujeres son como Valeria». Ella sonrió. «No lo somos, y algún día encontrarás a alguien que te valore exactamente como eres».
sin pedir que cambies o te adaptes. Lo mereces. Regresé a la ciudad 3 meses después, transformado de maneras que jamás hubiera imaginado. El proyecto en la costa había sido un éxito rotundo. Mi jefe Raúl estaba impresionado con los resultados y me ofreció una promoción a gerente de proyectos con un aumento salarial significativo. Pero más importante que el éxito profesional era la persona en la que me había convertido. Ya no era el hombre que se conformaba con migajas de afecto, que moldeaba su personalidad para complacer a alguien que nunca lo apreciaba. Era alguien más seguro, más consciente de su valor, más dispuesto a defender lo que merecía. Mi nuevo apartamento, que había parecido pequeño y temporal cuando me mudé, ahora se sentía como un verdadero hogar. Durante mi primer fin de semana de regreso, lo reorganicé completamente, agregando cuadros que compré en la costa, plantas nuevas y libros que había descubierto en las librerías locales del pueblo costero. Cada elemento del espacio reflejaba mis gustos reales, no compromisos con preferencias de alguien más. El lunes siguiente a mi regreso, mientras tomaba café en una cafetería cerca de mi oficina, antes de entrar al trabajo, la vi. Valeria estaba sentada sola en una mesa del fondo, con su laptop abierta pero sin trabajar realmente, simplemente mirando la pantalla con expresión ausente. Había perdido peso, su rostro se veía más delgado y tenía ojeras pronunciadas. Su cabello, que siempre mantenía impecablemente arreglado, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Se veía pequeña y frágil de una manera que nunca la había visto. Nuestros ojos se encontraron antes de que pudiera decidir si irme o quedarme. La sorpresa en su rostro fue evidente, seguida inmediatamente por algo que parecía entre esperanza y miedo. Se levantó de su mesa y caminó hacia mí con pasos inciertos. «Sebastián», dijo su voz apenas un susurro. «Regresaste». La observé sin decir nada por un momento, notando cada cambio en su apariencia y de menor. «Sí, regresé», respondí finalmente con tono neutral. «¿Cómo has estado?» «Terrible», admitió sin el orgullo que usualmente la caracterizaba. «He estado terrible. ¿Podemos hablar? Solo unos minutos, por favor». Miré mi reloj. Tenía tiempo antes de la reunión matutina en la oficina. 5 minutos. Accedí indicando una mesa vacía cerca de la ventana. Nos sentamos, y por primera vez en 3 años, Valeria parecía genuinamente vulnerable, sin las barreras emocionales que siempre mantenía entre nosotros. «He estado en terapia», comenzó entrelazando sus manos nerviosamente sobre la mesa. 3 veces por semana desde que terminamos. Mi terapeuta me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí, sobre por qué hice lo que hice. La escuché sin interrumpir, esperando que continuara. Crecí en una familia donde mostrar emociones era considerado debilidad, donde el afecto físico era prácticamente inexistente. Aprendí a protegerme siendo fría, distante. Pero eso no es excusa para lo que te hice. Con Diego fue diferente porque era nuevo y emocionante, continuó con voz temblorosa. No había historia, no había expectativas reales. Era fácil ser abierta con él porque no me importaba lo suficiente como para tener miedo de ser herida. Pero contigo, Sebastián, importaba demasiado. Y cuando algo importa tanto, mi instinto era alejarlo para no sentir dolor si lo perdía. Así que te mantuve a distancia, te traté mal, y finalmente te perdí de todas formas. La ironía no se me escapa. ¿Y qué esperas que haga con esta información?, pregunté manteniendo mi voz calmada. Nada, respondió rápidamente limpiándose las lágrimas que comenzaban a caer. No espero que me perdones, o que volvamos a estar juntos. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo el daño que causé, que no fue tu culpa, nunca lo fue. Fuiste un novio increíble, y yo era demasiado dañada para apreciarlo. Diego me dejó después de 2 semanas porque se dio cuenta de que yo seguía enamorada de ti. Y tenía razón. Siempre estuve enamorada de ti, solo que estaba demasiado asustada para mostrarlo. Sus palabras, que meses atrás habrían significado todo para mí, ahora resonaban huecas. «Valeria», le dije finalmente, «aprecio que estés trabajando en ti misma y entendiendo tus problemas. Eso es importante y espero que continúes haciéndolo. Pero necesitas entender algo, no importa cuánto me hayas amado en tu manera disfuncional. El resultado fue el mismo. Me hiciste sentir inadecuado durante 3 años. Me conformé con una versión fría y distante de ti, mientras le dabas calidez y afecto a alguien más. Eso no es amor, Valeria. Es egoísmo disfrazado de protección emocional». «Lo sé», susurró. «Lo sé, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Si pudiera retroceder el tiempo y tratarte como merecías desde el principio, lo haría, pero no puedes», respondí. «Y aunque pudieras, el daño está hecho. Pasé meses reconstruyéndome después de lo nuestro, aprendiendo a valorarme nuevamente,
entendiendo que merezco a alguien que me ame abiertamente y sin miedo. Tú necesitas hacer ese trabajo en ti misma antes de poder estar con alguien de manera saludable. Y yo necesito seguir adelante con alguien que ya haya hecho ese trabajo. ¿Hay alguien más?, preguntó, y por primera vez detecté algo del viejo espíritu competitivo en su voz. No, respondí honestamente. Pero eventualmente lo habrá. Y cuando esa persona llegue, será alguien que me elija completamente, que no tenga que luchar contra sus propios miedos para mostrarme afecto. Será alguien que me haga sentir valorado y querido sin tener que mendigar por atención. Valeria asintió lentamente, aceptando la finality de mis palabras. Antes de irme, ella me detuvo con una última pregunta. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna forma de compensar aunque sea un poco el daño? Pensé por un momento antes de responder. Sí, le dije. Aprende de esto. La próxima vez que alguien bueno entre a tu vida, no lo alejes por miedo. Trabaja en tus problemas antes de involucrar a otra persona en tu desorden emocional. Y sobre todo, sé honesta desde el principio sobre tus limitaciones. Dale a la otra persona la opción de decidir si puede manejar tu frialdad. No los engañes haciéndoles creer que es tu naturaleza cuando en realidad es una elección. Me levanté para irme, pero ella habló una vez más. Para lo que vale, Sebastián, te extraño todos los días. Extraño la estabilidad que me dabas, la paciencia, la bondad. Diego era emocionante, pero tú eras real. Y no me di cuenta de lo valioso que era eso hasta que lo perdí. La miré por última vez, viendo no a la mujer que me había traicionado, sino a una persona profundamente herida tratando de sanar. Espero que encuentres lo que buscas, Valeria. Solo que no será conmigo. Y con eso salí de la cafetería, cerrando ese capítulo de mi vida de una vez por todas. El encuentro con Valeria, aunque inesperado, me trajo una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Ver su arrepentimiento genuino validaba que el problema nunca había sido yo, pero también me recordó por qué había sido tan importante alejarme. Su amor, si es que se podía llamar así, venía con demasiadas condiciones y complicaciones. Yo merecía algo más simple y puro. Las semanas siguientes caí en una rutina satisfactoria. Mi nuevo puesto como gerente de proyectos era desafiante pero gratificante. Lideraba un equipo de ingenieros jóvenes, mentoreando y guiando de la manera en que me hubiera gustado ser guiado cuando empecé. Mis fines de semana los llenaba con actividades que disfrutaba. Clases de cocina, senderismo con el grupo de Ricardo, noches de juegos de mesa con amigos. Mi vida social floreció de maneras que no había experimentado en años. Un sábado por la tarde, 2 meses después de regresar de la costa, estaba en una librería buscando el siguiente libro de la serie de expediciones árticas cuando alguien me tocó el hombro. Era Patricia. «¿Sebastián?», exclamó con sorpresa genuina. «¿Qué haces aquí?» «Pensé que vivías en la costa». «Me mudé hace un mes», respondió sonriendo. «La universidad me ofreció un puesto permanente aquí y decidí aceptarlo. Tenía planeado llamarte esta semana, pero no sabía si aún tenías el mismo número. Nos pusimos al día durante un café en la cafetería de la librería. Patricia me contó sobre su nuevo trabajo, su departamento cerca del campus universitario, su adaptación a la vida en la ciudad. Había algo diferente en la dinámica entre nosotros ahora que no estábamos en el ambiente temporal de la costa, una tensión sutil pero presente que no había estado ahí antes. Cuando nos despedimos esa tarde, ambos sabíamos que esto era más que un reencuentro casual entre amigos. Durante los siguientes meses, Patricia y yo comenzamos a vernos regularmente. Cenas, caminatas en el parque, visitas a museos que ambos disfrutábamos. No pusimos etiquetas a lo que estábamos desarrollando, simplemente disfrutábamos la compañía del otro sin presiones ni expectativas. Ella era todo lo opuesto a Valeria, abierta con sus emociones, comunicativa sobre sus necesidades, generosa con su afecto. Las diferencias eran tan marcadas que a veces me costaba creer que ambas fueran parte de la misma especie. Una noche, después de una cena particularmente agradable en su departamento, Patricia me preguntó directamente sobre mis intenciones. «Sebastián, necesito saber algo. ¿Esto que estamos haciendo va a algún lado? ¿O solo somos amigos que disfrutan pasar tiempo juntos? Porque para mí está comenzando a ser algo más, y necesito saber si tú sientes lo mismo». Su honestidad era refrescante, tan diferente a los juegos mentales y la comunicación indirecta que había caracterizado mi relación con Valeria. «Siento lo mismo», admití, «pero también estoy asustado. Mi última relación me dejó con muchas cicatrices y no quiero traer ese equipaje a algo nuevo contigo». «Entiendo», respondió tomando mi mano. «Pero aquí está la diferencia, Sebastián. Yo no soy Valeria. No voy a castigarte por los errores de ella. Si te digo que me gustas, es porque realmente me gustas. Si te muestro afecto, es porque genuinamente quiero hacerlo. No tienes que adivinar mis sentimientos o mendigar por mi atención. Todo está aquí, claro y disponible para ti.
Sus palabras rompieron algo en mí, una barrera que había estado manteniendo sin darme cuenta. La besé esa noche, y fue completamente diferente a cualquier beso que había compartido con Valeria. Había calidez, pasión, pero sobre todo reciprocidad. Patricia me besaba como si realmente quisiera hacerlo, no como un deber o una transacción. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. «Esto se siente bien», murmuré. «Se siente muy bien». 6 meses después de empezar oficialmente nuestra relación con Patricia, me encontré reflexionando sobre cuánto había cambiado mi vida. Estábamos celebrando mi cumpleaños número 32 en su departamento, rodeados de amigos que se habían vuelto importantes para mí. Ricardo, Javier, Marco, algunos compañeros de trabajo, y amigos de Patricia que ahora también eran míos. La sala estaba llena de risas, conversaciones animadas y una calidez que contrastaba dramáticamente con los cumpleaños silenciosos y olvidados que había pasado con Valeria. Patricia había organizado todo en secreto, coordinándose con Ricardo para asegurarse de que todas las personas importantes en mi vida estuvieran presentes. Había preparado mi comida favorita, recordando detalles de conversaciones casuales que habíamos tenido meses atrás. La torta tenía una decoración simple pero significativa, diseñada alrededor de mi amor por los libros de exploración. Era evidente en cada detalle que ella realmente me conocía y se preocupaba por hacerme feliz. Durante la cena, mientras todos compartían historias vergonzosas sobre mí, Patricia se levantó para hacer un brindis. «Quiero agradecer a todos por venir esta noche», comenzó sonriendo, «pero especialmente quiero hablar sobre el hombre que estamos celebrando. Sebastián, en los meses que llevamos juntos, me has mostrado lo que significa amar con generosidad, paciencia y autenticidad. Me has enseñado que es posible construir algo hermoso sobre bases honestas, sin juegos ni manipulaciones. Eres un hombre extraordinario, y me siento afortunada cada día de tenerte en mi vida». Sus palabras me conmovieron profundamente, no solo por lo que decía, sino por la facilidad con la que las expresaba. Patricia no tenía miedo de ser vulnerable, de mostrar sus sentimientos abiertamente. Era todo lo que Valeria nunca pudo ser, y me di cuenta en ese momento de cuán lejos había llegado desde aquella mañana devastadora en la cafetería, cuando vi a mi exnovia siendo cariñosa con otro hombre. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, Patricia y yo nos sentamos en su balcón mirando las luces de la ciudad. «¿En qué piensas?», me preguntó apoyando su cabeza en mi hombro. «En lo diferente que es mi vida ahora», respondí honestamente. Hace un año estaba atrapado en una relación donde tenía que mendigar por atención básica. Pensaba que el amor era así, frío y transaccional. Pero tú me mostraste que estaba completamente equivocado. Patricia tomó mi mano entrelazando nuestros dedos. «El amor real no se siente como trabajo, Sebastián. Se siente natural, fácil. Claro que hay desafíos y momentos difíciles, pero el afecto y el respeto siempre deben estar presentes. Lo que tenías con Valeria no era amor. Era una dinámica tóxica donde tú dabas todo y ella tomaba sin reciprocar. Me alegra que haya salido de ahí antes de perder más tiempo». Unas semanas después, mientras almorzaba solo en un restaurante cerca de mi oficina, vi a Valeria de nuevo. Esta vez no estaba sola. Estaba con un hombre que no reconocí, alguien de su edad aproximadamente, conversando con lo que parecía ser un intento forzado de conexión. Ella seguía viéndose demacrada, aunque había recuperado algo de peso, pero lo más notable era su lenguaje corporal, cerrado y distante incluso mientras intentaba participar en la conversación. Algunos patrones tardan mucho en cambiar. Nuestros ojos se encontraron brevemente cuando ella miró hacia mi dirección. Hubo un momento de reconocimiento mutuo, pero esta vez no hubo acercamiento ni palabras. Solo un simple asentimiento de cabeza de mi parte. Un reconocimiento de su existencia sin invitar interacción. Ella devolvió el gesto con una sonrisa triste antes de volver su atención a su acompañante. Fue el cierre silencioso que ambos necesitábamos. Una confirmación final de que nuestros caminos se habían separado permanentemente. Esa noche le conté a Patricia sobre el encuentro. «¿Cómo te sentiste al verla?», me preguntó sin rastro de inseguridad o celos. «Indiferente mayormente», respondí. «Hubo un tiempo donde verla me hubiera arruinado el día entero, pero ahora solo siento una distancia emocional enorme. Ella es alguien que conocí, alguien que me lastimó, pero ya no tiene ningún poder sobre mí». Patricia sonrió y me besó suavemente. «Eso es sanación real». Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. Fui ascendido nuevamente en el trabajo, esta vez a director regional con responsabilidad sobre múltiples proyectos simultáneos. Patricia publicó un paper importante sobre conservación marina que atrajo atención internacional en su campo. Juntos compramos boletos para un viaje a Islandia, un destino que ambos habíamos soñado visitar. Nuestra vida se estaba construyendo juntos de manera natural y orgánica.
Un año después de mi ruptura con Valeria, exactamente en el aniversario de aquel día devastador en la cafetería, desperté junto a Patricia en el departamento que ahora compartíamos. Habíamos tomado la decisión de mudarnos juntos después de 6 meses de relación, un paso que me había aterrorizado al principio, pero que resultó ser perfecto. Vivir con Patricia era completamente diferente a vivir con Valeria. Había comunicación constante, afecto genuino y una sensación de equipo que nunca había experimentado antes. Mientras preparaba café esa mañana, reflexioné sobre el viaje emocional del último año. Había pasado de ser alguien que aceptaba migajas de afecto a alguien que exigía y recibía amor completo. Había aprendido que la frialdad emocional no era una característica inmutable de personalidad, sino una elección que algunas personas hacen. Había descubierto que merecía mucho más de lo que me había conformado durante tanto tiempo. Patricia entró a la cocina con mi camisa puesta, su cabello despeinado del sueño, sonriendo con esa calidez que ahora era tan familiar. «Buenos días, amor», dijo abrazándome por detrás mientras yo preparaba el café. «¿Dormiste bien?» «Perfectamente», respondí volteándome para besarla. Estos momentos simples, estas interacciones cotidianas llenas de afecto y comodidad, eran exactamente lo que había anhelado durante años sin siquiera saberlo. Más tarde ese día, mientras caminábamos por el parque tomados de la mano, Patricia me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez te arrepientes de haber estado con Valeria? ¿Sientes que perdiste 3 años de tu vida? Pensé cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento, le dije finalmente. Esos 3 años me enseñaron lecciones invaluables sobre lo que no quiero en una relación. Me mostraron la importancia de los límites, del respeto propio, de no conformarme con menos de lo que merezco. Sin esa experiencia, tal vez no apreciaría tanto lo que tenemos ahora. Patricia sonrió apretando mi mano. Me gusta esa perspectiva. A veces nuestras peores experiencias nos preparan para las mejores. Si no hubieras pasado por eso con Valeria, tal vez no estarías listo para lo que tenemos ahora. Tenía razón. La traición de Valeria, aunque dolorosa, me había forzado a crecer de maneras que probablemente no hubiera hecho de otro modo. Me había enseñado a valorarme, a exigir reciprocidad, a reconocer el amor real cuando finalmente apareciera. Meses más tarde recibí una invitación inesperada por correo. Valeria se casaba. La invitación era simple, sin el dramatismo que hubiera esperado de ella. Su novio era el hombre que había visto con ella en el restaurante meses atrás. Incluía una nota personal escrita a mano. Sebastián, sé que es extraño invitarte, pero quería que supieras que finalmente estoy en un lugar mejor. La terapia ha ayudado enormemente y he aprendido a ser más abierta emocionalmente. Andrés es paciente conmigo de maneras que no merecía de ti. Espero que hayas encontrado la felicidad que te negué. No espero que vengas, pero quería que supieras que lo siento profundamente por todo. Valeria. Le mostré la invitación a Patricia. ¿Vas a ir?, me preguntó. No. Respondí sin dudar. Ese capítulo está cerrado. Le deseo lo mejor genuinamente, pero no necesito estar presente en su nuevo comienzo. Mi vida está aquí contigo ahora. Patricia asintió satisfecha. Escribí una respuesta cortés declinando la invitación, pero deseándole felicidad sincera. Era la verdad. Había llegado a un punto donde no guardaba rencor ni resentimiento. Valeria era simplemente alguien que había estado en mi vida brevemente, que me había lastimado pero también enseñado, y que ahora seguía su propio camino de sanación. En la noche de lo que hubiera sido la boda de Valeria, Patricia y yo estábamos cenando en nuestro restaurante favorito, celebrando un ascenso que ella acababa de recibir en la universidad. Mientras brindábamos con vino tinto, miré a la mujer frente a mí y sentí una gratitud profunda por cómo había resultado todo. Si Valeria no me hubiera traicionado, probablemente seguiría atrapado en esa relación tóxica, conformándome con menos de lo que merecía, convenciéndome de que el amor era naturalmente frío y distante. Patricia, le dije tomando su mano sobre la mesa, gracias por mostrarme cómo debe ser el amor real. Ella sonrió con esa calidez que hacía que todo valiera la pena. Gracias a ti por estar dispuesto a intentarlo de nuevo, después de haber sido tan lastimado. Se necesita valor para abrirse otra vez. En ese momento supe con certeza absoluta que había encontrado lo que siempre debí tener. Una pareja que me elegía completamente, que mostraba su amor sin miedo, que construía una vida conmigo en lugar de mantenerme en la periferia de la suya. La historia con Valeria me enseñó una verdad fundamental que ahora comparto con cualquiera que esté en una situación similar. Si alguien puede ser cálido y cariñoso con otros pero elige ser frío contigo, el problema no eres tú. No es tu responsabilidad mendigar por el afecto que deberían dar libremente. El amor real no se siente como escasez, se siente como abundancia. Y cuando finalmente lo encuentras, te das cuenta de que todo el dolor anterior valió la pena porque te preparó para reconocerlo y valorarlo cuando llegara. Hoy,
2 años después de aquel domingo devastador en la cafetería, vivo una vida que hubiera parecido imposible en ese momento. Tengo una carrera exitosa que me apasiona, una pareja que me ama abierta y generosamente, amigos que me valoran, y lo más importante, un sentido sólido de mi propio valor que nadie puede quitarme. Valeria me hizo un favor brutal al mostrarme exactamente lo que no quería. Y aunque el proceso de sanación fue doloroso, el resultado fue una versión de mí mismo más fuerte, más consciente, y finalmente capaz de recibir y dar amor de la manera correcta. ¿Alguna vez has estado en una relación donde sentiste que tenías que mendigar por afecto básico? ¿Has descubierto que alguien era completamente diferente con otra persona de lo que era contigo? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. A veces compartir nuestras historias nos ayuda a procesar y sanar. Si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Cuídense mucho.